más a mi canal, yo soy Gaby y Paul. El día de hoy estamos en un pueblo mágico del estado de Yucatán. Este se llama Valladolid y lo vamos a descubrir. El día de hoy nos vamos a hospedar en un Airbnb. La verdad es que el precio se me hizo bastante bueno y el cuarto en foto se ve bien. Ahorita vamos a ver si realmente lo está y lo vale. Si tú eres nuevo en Airbnb, aquí abajito te voy a dejar un enlace que es un código de descuento para tu primer alojamiento. Así que vamos a descubrir qué tiene para ofrecernos este pueblo mágico. Acompáñanos. Vamos. Chicos, entrando al cuarto, algo súper genial que nos dejan números, bueno, un directorio donde podemos pedir comida y nos dejan un mapa. Eso está increíble. El punto rojo obviamente es donde estamos. Está el convento de San Bernardino de Siena. Al ratito vamos a ir allá porque hacen una proyección genial que se llama Noches Valladolid. Y listo. Oye, qué genial, me encanta, de verdad me encanta que tenga este mapa. Para los que no conocen Valladolid se les haga un poquito más fácil. Qué padre. Muy bien, señor Luis. Ahora sí, al cuarto. Como que esta no... ¡Ay! Esta no era mi llave. Ah, no, sí. Ok, es muy verde. Creo que por eso se llama la casa de los limones. Nos dejan cafecito, azúcar y una parrilla eléctrica. El cuarto es bastante amplio, chicos, se agradece. La verdad es que creo que sí vale la pena. Y si Valladolid te encanta de día, te vas a enamorar de noche. Es precioso, todo tiene un encanto tan colonial, tan mágico, tan romántico también. Qué bonita se ve la iglesia que tenemos aquí al fondo. Ahorita van a ver la fuente, vamos a ver si podemos volar el dron. Si volamos el dron van a tener una vista espectacular. Así que, ¿qué más se puede decir? Ven a Valladolid. Este pueblo mágico fue fundado el 28 de mayo de 1543 por Francisco de Montejo, llamada Valladolid como homenaje a la ciudad española del mismo nombre. Su importancia radica en la guerra de castas, y como dato curioso y cultural, te diré que aquí se inicia la primera chispa de la Revolución Mexicana. Chicos, ahora para hacer tiempo nos encontramos en el Parque Francisco Cantón, que es el punto de reunión para todos los vallisoletanos. Aquí encontrarás la Fuente La Mestiza, que está ubicada en el centro del parque como homenaje a la mujer yucateca, producto de la fusión de la cultura maya y la española. La escultura viste orgullosamente el máximo atuendo regional yucateco, el terno. En este parque encontrarás las peculiares bancas Tú y Yo, y en este momento te contaré el porqué. Chicos, y bien, ya vieron la peculiaridad de estas sillas en forma de S, donde uno queda frente al otro. De hecho, aunque no parezca, pero estamos Paul y yo de frente, no podemos tener contacto porque está esta silla que es la barrera. Y cuéntase la leyenda que se empezaron a hacer estas sillas todo por un padre celoso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, ya dije que el padre era celoso, pero es porque un chico cortejaba a su hija y entonces pues se dio cuenta que en las bancas tradicionales había mucho contacto físico, o sea, se podían tocar. Entonces él mandó a hacer estas sillas para que no pudieran tener contacto físico, pero sí verse de frente. Y sí, carrito turístico que está allá, me está llamando mucho la atención. Vamos a ver si podemos subir. Ahorita les decimos cuánto es, pero vean qué belleza de auto. Tiene para que te subas en la parte de arriba y en la parte de abajo y te da un recorrido por Valladolid. ¡Vamos! Este carrito turístico tiene un precio de 25 pesos mexicanos, o sea, $1. Y te explico un poquito la historia de Valladolid. Y yo sé que la luz ahorita la verdad es que no me favorece absolutamente para nada. Pero estamos en la iglesia de San Bernardino de Siena, bueno, es un ex convento. Aquí todos los fines de semana hacen un videomapping, así que vamos a verlo. Es totalmente gratuito, es a las 9 en punto, así que vamos, que tiene como 2 minutitos que empezó. Desde tiempos ancestrales, la península de Yucatán dio hogar a los pueblos mayas de Mesoamérica.
estos pueblos florecieron artística, cultural y políticamente en la gloriosa civilización maya. En marzo de 1545, en nombre de la Corona de España, se funda la ciudad bajo el nombre de Valladolid, en honor a la Valladolid española, fusionando las dos culturas en búsqueda de su nueva identidad. El resto del país se modernizaba y la ciudad se recuperaba con la industria enequellera y la llegada del ferrocarril, impulsado por Porfirio Díaz. Las nuevas riquezas trajeron bienestar y desarrollo a Valladolid. Esta bella ciudad está enclavada en el corazón de la ruta de los Itzáes, que inicia en Chichén Itzá. Este es nuestro hogar, rebosante de naturaleza, lleno de festividades, de gente buena, amable, orgullosa de su tierra, que demuestra su alegría en creaciones artísticas y gastronómicas, que hacen de Valladolid una explosión de vida. Chicos, espero que el paseo por el videomapping les haya gustado muchísimo. Nosotros ya nos vamos a ir a descansar. El día de mañana les mostraremos muchísimo más de este bello pueblo mágico que es Valladolid. Así que nos vemos en un ratito. Buen día, chicos, ahora ya estamos de día, ya tenemos un poquillo de sol. Lo que vamos a hacer ahora es buscar alimento y ya, alimento. Y andamos caminando de lo que es nuestro hotel hacia la iglesia y nos encontramos con algo muy curioso. A ver si se ve ahí. Y acá hay un amiguito que ya se va, ahí anda para allá. Pero esta casa tiene algo muy genial y muy padre. Tiene unos botes de PVC para que los amiguitos de la calle puedan tomar agua y también tengan alimento. Muy bien por estos amiguitos. Uno de los lugares más visitados en Valladolid es sin duda la iglesia de San Servasio, pero no siempre fue así, pues en años anteriores no era tan valorada. Fue hasta su remodelación en 1703 cuando incluso fue cambiada su entrada. Este evento fue conocido en la ciudad como el crimen de los alcaldes. En la parte alta de la iglesia se encuentra un reloj que ha prevalecido a lo largo de los años gracias a los cuidados de una familia de relojeros propios de este lugar. Chicos, y como ven, aquí en el parque pueden encontrar este tipo de blusitas que son típicas de la región. Los vestiditos se llaman hipiles, hay unos que son ternos, que son elaborados pues con bordados hechos a mano en punto de cruz. Y bueno, esta que yo tengo aquí la adquirí el día de ayer y el precio fue de 250 pesos. La verdad es que está bastante económico. Si tienes la oportunidad de adquirir algo, hazlo. Chicos, y para desayunar nosotros venimos al mercado. La verdad es que nosotros sí nos gusta muchísimo conocer la comida típica del lugar y además creo que es muchísimo más barato y claro, está ayudando a la economía local como siempre. Y aparte es más rico. Así que vamos a descubrir qué tiene el mercadito para nosotros. Este mercado fue inaugurado en 1982 y representa el trabajo día con día de todos los comerciantes vallisoletanos. Aquí puedes encontrar todos los elementos que conforman el arte culinario de la región, que van desde vegetales, frutas, especies y diferentes tipos de carne, así como los diversos puestos de comida. Sin duda, es un lugar para cargarte de energía y salir con una experiencia inolvidable. Chicos, y no es por presumir, pero la cocina yucateca es una de las más deliciosas de México. En lo personal, a mí me encanta. Entonces, ¿chile? A ver, ¿este? Este se convierte en este. ¿Cómo muele ese? ¿Con molino? ¡Wow! Gracias.
Hasta luego. Chicos, y bien, comer en el mercado es una experiencia totalmente diferente porque conoces aparte pues a las personas que hacen los alimentos. Es otra experiencia totalmente nueva porque es llena de color, de la fruta. Además es súper económico. Nosotros la verdad es que sí comimos bastante, sí comimos alguito y fueron 112 pesos, o sea, muy barato. Y aparte muy barato. Es comida pues hecha al momento, es muy rica. Y para postre me compré una arepa. ¿Qué es una arepa? Ok, es una bolita de masa que la endulzan y la sofríen en un comal. Y 10 pesos, una galleta muy rica. Otro imperdible de Valladolid es el ex convento de San Bernardino de Siena, donde pudimos apreciar la proyección. Este ex convento data del siglo XVI. Aquí mismo es donde puedes encontrar las famosas letras gigantes de Valladolid, donde te podrás llevar como fondo una postal con el ex convento, una clásica foto que no puedes dejar pasar en tu visita a la nombrada 4 veces heroica. Chicos, ahora estamos dentro de las instalaciones del convento. Como ven, es muy bonito. Lo único que tienen que hacer para entrar es un donativo. El donativo es lo que tú quieras, así que vamos a disfrutarlo. Este convento tan bello es de estilo, bueno, del tiempo franciscano y fue construido en 1552. Eso está increíble. Chéquense qué belleza. Dentro del exconvento encontrarás un pequeño museo con muchas piezas de antaño. Es increíble este lugar puesto que no es tan visitado. Ubicado a un costado de la plaza principal de Valladolid, se encuentra el Palacio Municipal, edificio construido originalmente en el siglo XVI, pero fue remodelado en 1806. Su estructura es una copia de la Casa Real de Santo Domingo en República Dominicana. Chicos, ya estamos dentro, el museo es totalmente gratuito, vamos a disfrutar lo que hay allá arriba. El lugar cuenta con 2 plantas. En el piso de arriba se encuentran algunas pinturas hechas al óleo. De igual forma, se pueden observar las fotografías de quienes han sido presidentes municipales de Valladolid desde 1920 hasta la actual fecha. Chicos, y aquí como ven, en los murales se ve toda la historia maya. Por ejemplo, aquí está Cortés cuando está llegando, nuestras deidades mayas. Pues no saben de verdad lo feliz que me siento, lo orgullosa que me siento de saber que también llevo sangre maya, porque sí, mi familia es de la parte de Mérida, que es donde obviamente estaba la asentación maya. Y me encanta, de verdad, me encanta mi país, me encanta mi cultura. Creo que todos debemos sentirnos sumamente orgullosos del país de que seamos, de la cultura que seamos. Y yo me siento enamorada de verdad de mi país, de mi cultura, de mis raíces. Y los invito a que vengan a México. De verdad, el único riesgo que corres en México es el de enamorarte, créeme. Chicos, y aunque entrar a los museos sea gratis, siempre está la cajita de tips o de propinas y es lo que tú quieras dar, y si puedes hacerlo y está en tu voluntad hacerlo, hazlo. Chicos, nosotros hemos terminado nuestro recorrido por Valladolid. Hay muchísimas cosas que ver aquí. ¿Te gustó? Me fascinó, siempre es muy divertido, intenso venir a un pueblo mágico. Así es, hay muchísima historia, muchísima cultura. Te invito a que vengas a Valladolid, la verdad no te vas a arrepentir. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, compártelo y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en la próxima. Bye.